Yo soy frasero, trabajando estoy, dejé mi tierra y dejé mi amor, y ahora mamá se volvió a decir, voy a decir lo que un humano yo soy. Yo soy mesero, trabajo en el mall, la migra pasa y yo me voy a rincón, manejo trocas, viajo de aventón, en la cocina hace mucho calor. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente en el programa Lectura Semanal y está conmigo Luis. Hola. Está conmigo Ramsés. Buenas noches. Ya. Vamos a empezar con nuestra lectura del artículo de Alfredo Jalife Rajme. El público. Perdón, saludos al público. Perdón, claro que sí tenemos saludos a nuestro querido público que tenemos aquí en la lectura el día de hoy. Entonces, ahora no tenemos nada al azar, tenemos solamente dos lecturas, una para cada bloque. La primera es el artículo publicado de Alfredo Jalife Rajme en La Jornada el día miércoles. Así es, que se llama Estados Unidos y la anarquía que viene en Colombia y Venezuela, según Robert D. Kaplan de Stratford. Bueno, vamos a ver las amenazas que están lanzando, porque pues seguramente va a ser mucho en tono de amenazas, o análisis va a tener tono de amenaza, ¿no? Pareciera respuesta a mi artículo Nueva visión geoestratégica de Brasil, de Bajo la Lupa, ya que al día siguiente la superestrella de la geopolítica de los superhalcones de Estados Unidos y el flamante colaborador de Stratford, Robert D. Kaplan, publicó la fuente del poder de Estados Unidos, que encubre ominosas amenazas de desestabilización tanto de Colombia en forma sorprendente como de Venezuela por la propaganda negra consabida. Mediante la aplicación de los conceptos geopolíticos del holando-estadounidense Nicolás Steinman, quien se ha puesto de moda en los círculos geoestratégicos de Brasil y Estados Unidos. Pues muy sí, bien, te digo. sí, son Un poquito de amenazas. amenazas. ¿No? Pero bueno. Cabe destacar que el artículo sobre la nueva visión geoestratégica de Brasil causó fuerte impacto en el Cono Sur al día siguiente. El controvertido portal Stratford fue desnudado por Anonymous en sus nexos con la CIA, Israel y la filial en México del superfascista Committee on the Present Danger, que es el Comité del Peligro Presente. Ya también bastante anunciado por Jalife. La geobiografía del israelí estadounidense Robert D. Kaplan, soldado cabal del ejército de Israel, que apoyó la invasión de Estados Unidos a Irak, evidencia el choque conceptual de las geopolíticas de Estados Unidos y Brasil, miembro del Consejo de Política de Defensa, con el secretario Robert Gates, consultor de las tres ramas del ejército de Estados Unidos y considerado por Foreign Policy entre los 100 primeros pensadores SIC globales SIC. Bueno, esa debe ser como pensadores como el Bester y en el universo mundial del Bester Gordillo. Bueno, es que sí pueden ser pensadores, pero digo, como Bueno, ella es la sí, lideresa de como aquí en México les dicen, ¿no? Intelectuales orgánicos, ¿no? Que son prácticamente, pues sí, pagados por tal o cual grupo de poder o ideológico para difundir su ideología. su sapiencia con Z. A mi juicio, Robert D. Kaplan representa el heraldo del Pentágono para palpar el pulso de sus adversarios y o amenazarlos. Su endeble artículo, La anarquía que viene, en Atlantic Monthly en febrero de 1994,
cautivó al presidente Clinton y de hecho anunció premonitoriamente el caos geopolítico global posterior a los polémicos atentados del 11/9. Bueno, es que entonces hay que... Porque bueno, ajá, premonitorio. Es que no sabía qué iba a pasar. Le atiné. Le atinó sin querer, entonces esperemos que no le atine nuevamente, ¿no? Que no vayan a suceder sus premoniciones, que vayan a ser realidad nuevamente. Ajá. Sí, sí, sí. Ahora sí que Dios no lo quiera. Los análisis de Robert D. Kaplan han sido demolidos con justa razón como poco ortodoxos y sin rigor. No importa, aquí vale más el mensaje trascendental del Heraldo que su cualidad académica. Pues lo que decíamos, ¿no? O sea, el mensaje ya está enviado, ya, o sea, mediáticamente ellos... Es lo que vale más que ajá. quién lo dijo, quién es, dónde estudió. Es Sí, un pelagato si lo ponen a decir eso y ya. Y es Salió muy- en tal medio. Ajá, y muy parecido también a lo que hacen aquí, ¿no? Los del PRI, por ejemplo, que salen a decir tal o cual barbaridad, o sea, mentiras así bien aberrantes. Como que va a aumentar el salario de los No, mexicanos. por ejemplo, ahora con lo de las ¿Quién sabe? elecciones, ¿no? De que son montajes, ¿no? De los enemigos, que todo, o sea, que Andrés Manuel López Obrador estaba pagándole a la gente para que votaran por él, o sea, sin sustento, sin ninguna prueba dicen las cosas, sin ningún rigor. Ajá. Pero ya el golpe mediático ya está dado. Sí, porque O sea, el es eso, mensaje ya se envió. un golpe. Un golpe mediático nada más. Y a ciertos tipos, ¿no? El de Stratford sin ningún prueba que sustente su dicho, sus teorías, el que pone a decir tal o cual cosa, ¿no? Pero que impactó a Clinton. También. Sí. Aduce que pese a la hegemonía de Estados Unidos en el Gran Caribe y a su control geopolítico hasta la frontera del Amazonas, donde ningún poder significativo puede desafiar a Estados Unidos, paradójicamente Estados Unidos no puede controlar la estabilidad de Colombia o Venezuela, aun cuando la guerra de las drogas continúa en su frontera norte. Así que Estados Unidos puede dominar el Gran Caribe, pero con todo y su poderío no puede garantizar la estabilidad super-SIC en ningún lugar de la misma región. Pues ni en el... Habla del mundo, ¿no? Sí, pero bueno, además, la verdad, como que a Estados Unidos, ¿por qué le interesaría garantizar la estabilidad? ¿No? O sea, a Estados Unidos lo que le interesa es la balcanización. La desestabilización para entonces democratizar la región. Exactamente. Porque a base de guerras civiles está cambiando gobiernos con golpes de estado y llegan vendiendo a armas. estabilizar, Digo, no mandan a la sé, ONU a estabilizar la zona, ¿no? se dice porque así lo ha hecho. Sí, Es pues un como en estado, Egipto, ¿no? ¿no? Como en Egipto, en Libia, que hasta los españoles mandaban sus jets, ¿no? A Sí, cargar de dos. petróleo luego, De turbocina. de turbocina para tener el regreso. Para el regreso. Se conformaron si les daban algo para regresar. Como la caricatura, ¿no? De va a liberar de los tiranos, bolivarianos a la Ajá. América, como la caricatura, ¿no? De los dos niños que salen mutilados en muñones de pie. No, pues a mí ya me liberó un piecito, ¿no? A mí ya me liberó Una una caricatura manita. sobre Irak, ¿no? En donde salía el niño diciendo, o sea, Bush ya me liberó una manita, ya me liberó un bracito. Es esa clase de liberación. Ese bracito se fue al refiere. cielo. O a los perros. Bueno. Robert D. Kaplan define la fuente del poder de Estados Unidos con enfoque geopolítico que representa el Gran Caribe, lo cual hace temer que el Pentágono pretende recuperar lo perdido en Latinoamérica, que ya empezó Haití, Honduras y Paraguay, después de su abandono durante la década fallida de la guerra contra el terrorismo de la aciaga fase de Baby Bush, y hasta librar una tercera guerra mundial termonuclear contra los nuevos inquilinos indeseables de Latinoamérica, Irán, Rusia y China. Pues está muy fuerte ahí porque, por ejemplo, algo que pasó cuando el
cambio, ¿no? Del presidente en Paraguay fue que los estados del sur ya lo cesaron del Mercosur. Sí, o sea, Así lo de, sacaron. ¿por qué? Pues porque ya no es, ya obedece a los intereses gabachos, ¿no? Podía ellos aceptar el caballo de Ajá, así es. pero Sí, exacto. sabiendo que es Lo de que Troya. y solamente iba a estar ahí presente para entorpecer los Y tratados, espía, bueno, entorpecer y también pasar golpear. información, cosas así, ¿no? Entonces, además, pues era una descalificación política ante el golpe de Estado Sí, legislativo que le Por dieron. parte del Congreso, sí. 24 horas, ¿no? En 24 horas lo destituyeron, lo que aquí no pudieron hacer con Andrés Manuel, por ejemplo, ya lo hicieron con el presidente. Robert D. Kaplan define el Gran Caribe desde Yorktown, Super Sea, hasta las Guayanas, Super Sea, es decir, desde los estados a la mitad del Océano Atlántico de Estados Unidos hasta las selvas del norte de Sudamérica, Super Sea, con base en una extensión del concepto del hemisferio occidental del geoestratega Stickman en 1942. No, pues o sea, sí, o sea, cambiar hasta la geografía, todo. Pues sí, porque Pues si ya volaron pero islas. imagínate, o sea, todo, pues sí. Sí, ya volaron la isla de, ¿cómo era? No es Copperton, era Que estaba en el hoyo de la dona, para recorrer la frontera. ¿Sí supieron eso? Que volaron una isla en el Pacífico donde estaba, en el sexenio de Cedillo, donde estaba la frontera, que marcaba la frontera entre Estados En Unidos. el Golfo de México. En el Golfo Sí, de en el México, Golfo de perdón. México. Ajá. Entre Estados Unidos, México y Cuba, ¿no? Y en ese punto es donde estaba el mayor yacimiento de petróleo, porque ya lo han exprimido, ya no debe estar tan grande, ¿no? Pero había un yacimiento de petróleo muy importante, sigue estando ahí, pero volaron la isla para poder recorrer la frontera y que la mayor parte de ese yacimiento de petróleo quedara ya en territorio de Estados Unidos. Sí, porque Entonces, era parte, como la isla era mexicana, pues extendía el mar territorial. exactamente. Entonces así ya podían extender. La incógnita era morbosamente si estaba habitada. Bueno, la isla estaba habitada, había habitantes registrados, ¿no? Nada más la intriga era si estaban cuando la volaron. Si esos habitantes estaban en la isla cuando la hundieron. Y si estaban, hay que ver si votaron o no votaron. Seguro que votaron por él. Esas personas, ¿no? La casilla especial número 10. Por cierto, la línea Yorktown-Guyanas, llega a la frontera de Brasil y deglute a todas las islas del Gran Caribe. El Gran Caribe de Robert D. Kaplan choca con la definición de Sudamérica del profesor universitario brasileño Ronaldo Carmona. Para Stickman, según Robert D. Kaplan, el hemisferio occidental no está dividido entre Norte y Sudamérica, sino entre las latitudes norte de la Gran Barrera de la Selva Amazónica y la latitud sur de esta. Qué fuerte, ¿no? Pues sí, o sea, ya se... El norte de Brasil hasta Sí, Argentina y ya. Sí, o sea, Hasta ahí Venezuela y Colombia pertenecen al estado. Ajá, ya, ajá. sí, a su división de lo que es el norte para ellos. De verdad Oye, que no, es que- están locos, o sea. Al rato lo único que va a ser Sudamérica va a ser la Antártida, ¿no? No, porque ya va a estar derretida. Definitivamente ya no va a haber Sudamérica. En tu visión no existe una Sudamérica, es una Norteamérica muy Se grande. mudó al sur de África. No, pues sí, todos los conflictos son por ellos y no, en realidad. Pero Falta de ahí en- listos, o sea, quieren desaparecer literalmente la división política como está. Y vamos a esperar porque seguramente en televisión, Televisa, por ejemplo, TV Azteca, van a empezar a hacer uso de esta nueva división política. O sea, Pues- van a empezar a referirse. Pues sí la hacen, ¿no? Porque tú, por ejemplo, ¿no? El común de las personas, dices Brasil, hay las favelas.
O sea, ya desde ahí hay una división en la gente más profunda incluso que la política. Venezuela, ay, pinche dictador, bla, bla, bla. Cuba, blu, o sea, ya hay una segmentación en la psique, primeramente a través de los medios, como dices. Sí, son los que generan ese... Les es más fácil ya un día decir, ¿qué creen? Pues ahora sí es de a de veras. O sea, ya no va a haber ninguna resistencia de la gente que diga, no, ¿cómo? Eso piensan ellos, ¿no? Eso Ya piensan vimos, ellos. por ejemplo, aquí con Televisa que sí hay resistencia, ¿no? En realidad Que es histórico, ¿no? Porque precisamente por ese tipo de mal manejo de sus tecnologías es que uno sale y pues se manifiesta, ¿no? La barrera natural del Amazonas, a mi juicio, balcanizaría de facto el concepto de Sudamérica, de Brasil al Mercosur y al mismo Brasil. Se aduce que Argentina y Chile serían más sudamericanos que Brasil y quedarían a la merced de una doble asfixia desde la Antártida y las Islas Malvinas. Bueno, pues sí, porque pues en las Islas Malvinas pues ya tienen Inglaterra ya tiene y está haciendo buques, ¿no? Y está haciendo ejercicios militares. El destructor. Argentina ya levantó una denuncia oficial en la ONU, en las instancias pertinentes, porque está realizando ejercicios militares en el sur, ¿no? Esta semana, ¿no? Esta semana justamente. Pues como que ya se está congestionando, ¿no? De buques, guerra, portaaviones por ahí, por acá. Norteamericanos, de la tripleta anglosajona, rusos, iraníes. China, bueno, como no tiene portaaviones, ella nada más tiene sus tantos satélites con pulsos electromagnéticos. Por ahí dicen, o sea, no es un dato que conste. Los chinos dicen. Robert D. Kaplan trastoca la geografía en beneficio de los intereses geopolíticos y redentistas de Estados Unidos y sentencia que Venezuela no es para nada un país sudamericano, es un país caribeño. La mayor parte de su población, de 28.8 millones, vive en el norte a lo largo del Mar Caribe, lejos de sus selvas al sur. ¿Dónde quedarían Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay? No manches, es la balcanización absoluta de América del Sur. Pero verdaderamente, porque pues México también la tiene difícil. Sí, América Latina y el Caribe. Al menos en el sur del continente sí la tienen más difícil. Pues sí, o sea, están más organizados. O sea, una prueba es que con este golpe de estado en Paraguay, Paz lo cesaron inmediatamente del Mercosur. O sea, no van a permitir que se meta de ninguna forma. Y si es armada, lo van a defender. O sea, ellos sí no van a dejar que pase lo que en México, que pase lo que en Siria, que pase lo que en Egipto. O sea, de verdad que claramente como que cada quien tiene muchos problemas que resolver como para sumarse los del vecino, ¿no? Que es la quiebra mundial del sistema. Pero es claramente visible que la segunda fase de la intención o de su programa balcanizador para América Latina y el Caribe, ¿no? De Estados Unidos, es como empezaron ya primero por México, separándonos de América Latina. Sí. Ya somos Norteamérica, ya no existe Latinoamérica, ya es Suramérica y América del Norte, ¿no? Esa es una primera etapa de balcanización. ¿Y cómo se introduce? Por los medios de comunicación. Bueno, y también los noticieros hablan los acuerdos, ¿no? México firmó eso de Plan Puebla-Panamá. El NORAD. El NORAD es el ejército, ¿no? Ajá, el militar. Que también da terror porque, como decía Jalife, ¿no? Si tú te sumas al enemigo, bueno, digamos al NORAD en términos del ejército, el enemigo del gabacho también te va a tomar a ti como blanco. Sí. Junto con sus aliados, ¿no? Y viceversa, porque lamentablemente se llevan a la gente entre las patas, ¿no? A las poblaciones. Estados Unidos, a su juicio, constituye la potencia hegemónica del hemisferio occidental
con la salvedad del Ártico canadiense y el cono sureño SIC de Sudamérica, que incluye las zonas grises SIC de Bolivia, Ecuador y Perú. Más Zonas allá, grises. sí, o sea, Es que es como los pigs, ¿no? Es como llamarle los pigs. Digo, Ajá. zonas grises, pero bien que las quieren. Sí, O sí, sea, ajá. Exacto, si Entonces, son tan grises, eso ¿por qué las quieren voltea, tomar? o sea, es muy hollywoodense, o sea, ¿por muy qué los tienen así de pobreza? irreal sus pretensiones. Así Son- quieren ir las mineras ahí. Se ¿no? imaginan que va a ir el Rambo ahí a conquistarla en la selva, o sea, de verdad que están bien loquitos. Lo único que da miedo es que tienen bombas nucleares. Y ahí sí, pues, muy loquitos, pero De miedo. de horror. Que incluye las zonas grises SIC de Bolivia, Ecuador y Perú, más allá del cinturón de seguridad esculpido SIC por la Armada de Estados Unidos. Lo interesante, con el hemisferio occidental bajo su dominio, Estados Unidos fue capaz de afectar el balance del poder en el hemisferio oriental. Las victorias de Estados Unidos en las dos guerras mundiales y en la Guerra Fría fueron originalmente construidas sobre la geopolítica del Gran Caribe, sin duda. Considera una exageración SIC decir que Estados Unidos perdió su control del Gran Caribe y juzga en forma despectiva que hasta su guardia costera Super SIC es capaz de manejarla. Sí, no, o sea, Ay, o sea, con su guardia costera sería capaz de someter a Al todo el Caribe. Caribe completo. Te digo, entonces, ¿qué tipo de guardia tienen? Ajá, y como avisamos al principio, este artículo parece que va a estar lleno de amenazas. Y eso que más... Todo lo que ¿no? dice es amenaza. Y eso Bueno, que es más confirmación de cuando queramos. claro. Esta es una amenaza muy clara militar. No. O sea, con la Guardia costera norteamericana les basta para dominar militarmente el Caribe. ¿Qué les pasa? O sea, uno entiende la pobreza del Caribe y pues la infraestructura, el tamaño de las islas. no, y ahora ya posicionados en Haití. Digo, es que habría que Bueno, ver más fácil. o sea, cuál es la panoplia de la Guardia Costera de Estados Sí, Unidos. o sea, como dices, Porque estoy también seguro que no clase. son la Guardia Costera mexicana. Ahí han de ser portaaviones, submarinos, satélites, Sí, toda deben una de panoplia. tener. Sí, yo pienso que sí tienen razón. O sea, sí pueden dominar su Ajá, guardia o sea, costera, dado el monstruo de armas que son. Pero bueno, es que no, o sea, ni Sí, Pero no O sea, creo que pero lo tenga sí. la Armada así a la Guardia. a la Guardia Costera, o sea, con armamentos tan pesados. A lo mejor bajo la Guardia Costera hay submarinos que... Te digo, los o sea, pero... submarinos. Pero ya de la Armada, o sea, pero ya los submarinos son de la Armada, no de la Guardia Es que- Costera. ¿cuál es el cuerpo Para de la dominar- Guardia Costera en sí? O Digo, sea, no lo para sabemos, dominar- a lo mejor tiene unos submarinos, eso es a lo que Pero voy. para dominar el Caribe, o sea, tendrían que tener armamento suficiente para enfrentarse contra Rusia, que hace prácticas militares con Venezuela, incluso por ejemplo, Irán. ¿no? Irán, o sea, tendrían que tener algo con que enfrentar ese apoyo. O sea, ¿por qué? Porque Rusia le ayudaría a Venezuela a defender su parte del Caribe, al menos su parte del Caribe. Aunque como dicen, Haití ya está tomado y pues Es Vamos. una base militar, es una base de No, avance es que, civil. por ejemplo, como muchas, algunas fueron colonias inglesas, o sea, hablan... Guyana, Sí tienen, por ejemplo, Guyana. más afinidad hacia la anglosfera. Así ¿no? es. Entonces, pues, también... te digo, y no es tan irreal pensar que en esos lugares pues tienen ahí como en la embajada gabacha, ¿no? Que van a poner aquí en Polanco, digo, en donde es la Palmolive. Desde el inicio metes tú un armamento pesado, porque como son ellos, su única forma es esa, hacer trampa, jugar sucio. Entonces ya tienes tú en Guyana, desde el 43 habla incluso, ¿no? 42, 46, metes tú como un plan a futuro. Sí, pues, Te digo, no lo sé, es pura teoría. No, así lo hacen, meten ¿Qué nos hace pensar que no ya en Haití
ay, llegó el avión de Hércules Por con la Cruz Roja supuesto y que la así ambulancia fue. lleva 3 ojivas nucleares. ¿no? Sí, así fue. Y por ahí Claro en la que selva así fue. recóndita le hacen vudú a la selva y hacen unos pinches lanzamisiles apuntando a Venezuela. Sí, sí, sí. Bueno, A su juicio, los problemas hoy provienen del contrabando masivo de drogas de México y Centroamérica a Estados Unidos y por una presencia comercial robusta de China en el Canal de Panamá y Venezuela. Cita a Colombia como un estado fallido parcial y a Venezuela como asiento del radicalismo anti-Estados Unidos, cuando las apuestas son elevadas debido a la ampliación del Canal de Panamá en 2014, que aumentará el tráfico marítimo global de Colombia y Venezuela. Pero dice robusta de China, yo tengo, porque ya son unos buques más anchos. No, y ya el canal, pues no pasa. Digo, también en ese masiva, sentido. y se refiere también al flujo de efectivo, flujo de Mucho, dinero, mucho. o sea, Mucha haz de inversión. cuenta, de la cantidad que sea, un buen porcentaje de la cantidad de tráfico que haya en el canal, un buen porcentaje es de China. Sí. Entonces, ¿quién paga más impuestos, divisas y además quiere participar en la ampliación del canal? Es que tienen Está ya bastante. patrocinando, está pagando con los Aparte dólares tienen amarillos. conocimiento técnico muy adelantado. Sí, sí, no, van a hacer un muchísimo mejor trabajo que pudieron haber hecho los norteamericanos. Sí, hace un siglo, Hace un siglo. prácticamente, Porque, porque pues fue a principios del siglo pasado cuando se inauguró, ¿no? Vienen con la experiencia de la presa de las 5 gargantas. Pues desde ¿no? la muralla china, la presa, desviaron el río Amarillo, hicieron un río artificial gigante para llevar agua a Pekín. O sea, mide, no sé, creo que 200 tantos kilómetros. Artificial. Ajá, pero es muy ancho. O sea, que les va a costar atravesar Panamá. No. Bueno, yo supongo que va a ser paralelo al que ya está. No, No pues lo tan van a grande. ampliar, no es como... Ajá, o sea, Le primero van a hacer- le van a- cerrarlo. no, hacen uno paralelo y después van rompiendo lo que está Más. en medio. Ajá, la Va a ser división un entre los dos desmadre. los van rompiendo y ya se va haciendo uno completo. No creo que sea tan... O bueno, mira, si echan 2 bombas, se hace natural. Pues sí, también que se quiten de problemas si están ahí. Tardan menos. Además ganan más reconstruyendo, ¿no? Dice una baronesa inglesa. Se gana más en la reconstrucción. Me salto a las diatribas contra Venezuela y concluyo brevemente con el linchamiento de Juan Manuel Santos, a quien culpa de la resurrección de las FARC y quien ha cambiado retóricamente su política exterior lejos de la amistad con Estados Unidos y más hacia el acomodamiento con Venezuela y Ecuador. Se le pasó el espectacular acercamiento geoeconómico de Santos con China, sí, porque fue a China, A China, él, sí. a reunirse con O sea, Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia. o sea, por todos lados, o sea, por eso dice que son los inquilinos incómodos, tanto Irán como China, Irán, Rusia y China en América Latina. Entonces, pues, Porque no son de aquí, pero ya están presentes. es que también ya si hubiera seguido exactamente la política de Álvaro Uribe, ¿cómo se llama? Pues realmente ya hubiera entrado en guerra, yo creo, Venezuela y Colombia, o con Ecuador, porque pues ya es que también entraron en un conflicto muy fuerte cuando bombardearon a gente de las FARC, los colombianos en territorio Los ecuatoriano. ecuatorianos sí que les vale gorro pasarse las fronteras. No, lo que pasa es que las fronteras son muy intrincadas, es la selva y no se sabe dónde empieza uno y dónde ¿Dónde termina termina? el otro. Bueno, Digo, allá, sí, también porque en avión o en bombardeo está el radar Ah, no, pues, y te va diciendo Te vas a cruzar. metro a metro, Sí, o sea, sí. Territorio. ajá, sí, ya está. también donde se ve mucho es en Haití y República Dominicana. Ajá, Se ve sí. todo café árido Haití y Dominica verde. Sí, bien. Que ambos ya son proclives, ¿no? Sí, ya, ahora sí. En realidad, Venezuela es tan caribeña como sudamericana. La novedad
No es que Estados Unidos considere al Mar Caribe como su Mare Nostrum, ni que busque desmontar tanto a los BRICS como al Mercosur, sino que por medio de su heraldo predilecto anuncia la anarquía que viene en Colombia y Venezuela para impedir la nueva conexión con China e incendiar la jungla amazónica de Brasil. Conclusión. Mi hipótesis: Estados Unidos controla hegemónica y geopolíticamente el Gran Caribe y deja ser. Si es que no promueve la anarquía que viene en Colombia, citada antes que Venezuela debido a su singular característica bioceánica, para incitar cambios de régimen que se coordinen con la irredentista agenda hemisférica y global de Estados Unidos. Es que es como decía Luis, o sea, primero, o sea, cuando comentábamos que le convenía la inestabilidad, Sí. ¿por qué? Porque llegan a pacificar, ellos llegan a estabilizar, llegan a cambiar los regímenes por uno que les convenga, no en aras de la democratización del Estado. Más la reconstrucción. Sí. Para lo que pueda ganar en la reconstrucción. En el caso de México, no está en juego el cambio de régimen que Estados Unidos avasalla desde la Revolución, sino el control de los hidrocarburos en el Golfo de México, parte sustancial del Gran Caribe, donde en forma paulatina Estados Unidos comienza a recuperar sus activos mediante la expulsión española de Repsol en América Latina y del mega escándalo de lavado del banco británico HSBC, exhibido por el Senado de Estados Unidos después del accidente ambiental de BP, bueno, de British Petroleum. Los lavados, ampliamente expuestos por un servidor desde hace mucho, son eso, sirven para las limpiezas energéticas y financieras con objetivo geopolítico. Claro, Claro. es que estas personas, como ya hemos mencionado, nunca tienen una acción unívoca, de una sola vocación. Ellos siempre intentan tirar dos pájaros o más de un solo tiro. Así es. Entonces parece ser una medida solamente de lavado de dinero o energéticas, unas medidas financieras, pero están orientadas con una visión geopolítica, geoestratégica. Claro, y también De tendría que recorrer ser las claro, fronteras. De recorrer la Porque frontera. son, o sea, su geopolítica es Es expansionista. expansionista. Entonces, eso es, nos vamos a ir recorriendo hasta dominar lo más que podamos, ¿no? Sí, ¿Por así qué? es. Porque podemos. Así es, porque pues sí, así pueden. Sí, pero bueno, así es. Entonces, como ya habíamos desde el título nos había olido a amenaza, así fue este artículo publicado. No es pura labia, no, no es cierto. Pues como dices, o sea, desafortunadamente no es pura mentira, sino hay muchas muchos antecedentes que nos tienen que poner a pensar que esto es serio, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, ¿cuál es el pronóstico así particular de cada uno de ustedes? No, yo sí pienso que van sobre la balcanización de Venezuela y Colombia. Bueno, de por sí de América del Sur, ¿no? Pero en particular yo pienso que van a empezar con esos países. Entre Colombia y Venezuela. Venezuela. Se ve muy posible esa balcanización, pero también, como Luis menciona, hay una fuerte resistencia. Yo que veo que sí, vamos a ver grandes disturbios, o nuevamente ahí en Venezuela, en Colombia, pero así como aquí en México no les han estado saliendo las cosas y en otros lugares tampoco, se les salen de control. Entonces es posible que ellos inicien una anarquía que no puedan controlar y que desemboque en un mejor posicionamiento de las clases populares. Es lo que yo pienso, no sé si se puede ocurrir tú. Yo me aferro a que sí vamos a ver un poco como un ardid. En Bolivia ya lo vemos, ¿no? En Venezuela también, pero a una baja magnitud. Se va a incrementar incluso con Brasil y ya está con Argentina, ¿no? Pero me parece que el escudo que tiene, la carta que tiene Sudamérica,
es más fuerte que la que tienen ellos, ¿no? Entonces, como yo pienso que no les va a salir su plan hollywoodense cuán ilusorio. Pero lo van a intentar, lo van a arrancar, pero pienso que se les puede salir de control y dirigirse en una dirección que ellos no previeron y que no puedan contener. ¿Sí? Bueno, la situación lo malo ahí es que ellos quieran llegar a utilizar mayor fuerza, ¿no?, hacia esos países. Digo, lo que pasa es que en ese caso ya sería también por México. el bombardeo. Y hay una muy fuerte resistencia El bombardeo nuclear, o sea, ya no saldría la gente a marcha. de apoyo, o sea, desde Sudamérica. O saldría de los más. países. Saldría más. O saldría más. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa Una para pequeña pasar. pausa para regresar con el artículo del día de hoy, titulado Por fin. Siria, la opción Manif Plus. Vamos a ver. Manaf. Manaf Plus. Manaf Plus. Vamos a ver cuál es la opción Manaf Sí, Plus dijimos bien, Manaf Plus. sobre Siria. Entonces regresamos en unos minutos. Allá en el rancho La Colina Extensión había detención cuando había votación y la familia con niños lloró cuando fue un norte yo pude mi camino. Yo soy un gringo sin gente de color, soy un mexicano y al poder español, soy el segunda en cualquier nación.